No quiero tomar más tiempo, vamos a orar para continuar porque no quería dar un repaso, pero vamos a hacerlo muy rapidísimo porque hay mucho que ver. Padre, gracias te damos por este momento, gracias por las personas que están en línea, gracias Señor porque nos das la oportunidad y a mí me das el privilegio de estar aquí, Señor. Gracias Padre porque sabemos que vamos creciendo más, vamos descubriendo el tesoro y vamos aprendiendo cómo usarlo, Señor. Vamos a entender. Vamos a hacer uso correcto de esta espada poderosa, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén. ¿Ya estamos grabando, chicos? Chicos, por ahí atrás. Ya estamos grabando, qué bueno. Muy bien. Entonces, nada más muy rápido, la vez pasada inicié con la pregunta de que si Estados Unidos pidiera que salieran extranjeros del país, ¿qué pasaría? Yo había muchas respuestas, qué tipo de turistas, si turistas segunda generación, si con visas, si los que están aquí, si dreamers. Entonces vimos la importancia de que en la escritura en español, si usted la lee, va a tener conflicto de entender versos como el que está en la pantalla, porque se utiliza la misma palabra y aún en un caso peor, se utilizan una cantidad de palabras como extranjero, residente, temporal, todos los que están ahí en su pantalla. Entonces tenemos que acercarnos nosotros a leer desde la perspectiva, desde el idioma hebreo. Y también hablamos que cuando nosotros hablamos de turismo y de ciudadanía, hablamos de política, hablamos de cosas, de pasaportes, de etcétera. Pero en el contexto de la escritura hablamos de planta, hablamos de raíces, de una planta que viene de otro lado. Y mostramos los conceptos que vienen en la escritura, diciendo que un goyim es alguien que viene de una nación ajena a Israel. Un esraj es un nativo de Israel como una planta que creció en la tierra. Un ogri es una persona como un turista que viene y sale pero no quiere echar raíces. Y después es un ger, un extranjero, que es una persona que ya quiere echar raíces en la tierra, le gustó, quiere vender, quiere tener casa, puede casarse y tiene una meta y quiere vivir como la gente de ese lugar. Quiero iniciar recalcando que ninguno es una imposición. Un gentil no tiene la obligación ni el deseo ni los van a obligar a venir a Israel, a esta tierra en el contexto de la Torá. Un turista no tiene la obligación de cumplir ley. De hecho, ni siquiera le quiero empezar con este punto. Un goyim no tiene ningún mandamiento que le corresponda. Para los gentiles no hay ley. Entonces, si usted dice que es gentil, entonces no hay ley para usted, de acuerdo a lo que el Señor dice. Pero el Señor abre la posibilidad para que los gentiles vengan a la tierra. Y finalmente tenemos los residentes y por ahí un concepto que les pasé que es Toshab. Dijimos que en el Nuevo Testamento de repente desaparecen estos conceptos, ya nada más tenemos dos vínculos, o dos lados, perdón, dos esquinas. Tenemos el gentil y tenemos Israel. Y eso es lo que todos crecimos escuchando, nada más que había dos. Y vimos parte del pacto, cómo funcionó el pacto de Abraham, que habla de la circuncisión, de su sangre, de sus herederos de sangre, y también con los extranjeros. Y después vimos el pacto que se hizo con Israel, que es de escuchar sus palabras y obedecer. Y el único motivo por el cual un adulto tendría que circuncidarse y en ese momento hacerse como nativo es porque deseara participar del Pesaj, del Cordero de Pesaj. Ese es un concepto legal que es importante. Entonces vimos que en la mañana estábamos estudiando inclusive que a veces tenemos que estudiar porque a veces no está claro que si es un ciudadano, que si es un prójimo, que quién es judío, quién no es. Entonces empieza a haber complicaciones de que hoy si mi hijo nació aquí, si yo me voy entonces ya no soy israelita, si alguien, entonces esas complicaciones empiezan a surgir y empieza la interpretación de la Biblia, empieza a interpretar las leyes. Y entonces, ¿cómo pasaba a ser la única manera un extranjero a ser un ciudadano? Dijimos que era a través de la circuncisión. Y entonces aquí está el mandamiento donde el Señor dice que si alguien quiere comer del Cordero de Pesaj, debería entonces circuncidarse. Entonces, como resumen, vimos esto, que es la serie de pasos, de escalones que una persona de afuera, que no tienen ley, no tiene nada, no tiene parte del pacto, viene a la tierra, le gusta la tierra de Israel, así como usted y yo vinimos tal vez aquí, nos gustó, nos hablaron de esta tierra, venimos, pero entonces uno puede decidir o se queda y empieza a vivir como la gente de aquí,
o se regresa a su país y vuelve a ser un goy, fuera de la tierra. Pero recordemos que esto es por deseo de la misma persona. En ningún momento se le va a imponer. Bueno, fuera que usted pisa aquí y le dan la ciudadanía, ¿verdad? Pues así que padre, pero no, o sea, al contrario, le van a poner obstáculos. Entonces, eso es lo que pasa, y el único motivo o la única barrera legal que podemos decirlo es la circuncisión para poder entrar en esta nación. Estamos hablando en el contexto de la Torah, ¿ok? Y por ahí dijimos que se habían desaparecido y finalmente vemos, y quiero repasar hoy los mandamientos que se le dan a un ger, a un extranjero. Es decir, es una persona que ya quería vivir en la tierra, ya no nada más quería ir de paso, ya no nada más era ajeno a la tierra, sino él quería obedecer y caminar de acuerdo a la gente. ¿Ok? Así como de repente yo digo de pronto, porque se me pega de la lucecita, así como de repente ya saco la boca como le hace ella, un café, un tintico, y empezamos a hacer una mezcla de culturas, porque nos gusta, empezamos a tomar cosas de uno del otro, de Guatemala, empezamos a hacer cosas de Honduras, entonces tenemos una mezcla nosotros de culturas. Y aquí en Estados Unidos, como decíamos en el entrenamiento, ya los hijos, ya algunos ya tienen nombres americanos, ya no es, por ejemplo, Josué, decíamos, es Joshua. Ya tenemos a Josh, ya tenemos aquí a diferentes nombres, entonces empezamos a vivir como la gente de la tierra, empieza a vestir, empieza a usar ropa de aquí, empieza a trabajar como la gente y empieza entonces un proceso porque usted desea caminar como la gente de la tierra. Porque le gusta Estados Unidos, porque le gusta. Y entonces celebramos, como dijo el pastor Víctor, me dio mucha risa, celebramos mejor el 4 de julio y olvidamos las fiestas nacionales de Israel, ¿verdad? Por eso dice que él no vino, porque no quería hacer corajes y ver la gente el 4 de julio feliz. Y cuando seamos la fiesta de Israel, ahí nadie viene. Curioso, ¿ah? Y sí es cierto, tiene mucha razón, me gustó lo que dijo. Entonces hoy lo que quiero repasar con usted es esto, y quiero introducir con este tema. Dice Pablo, y me gusta cómo lo dice, y es tan fuerte, porque usted después de entender esto que vamos a ver va a poder leer Gálatas sin ningún conflicto. Ya cuando ya lo leí yo, Corintios lo va a ver desde otra perspectiva. Pero dice Pablo en Efesios 2, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles, recuerden que gentil es el que está fuera de Israel. Los gentiles en la carne, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados del Mesías, excluidos. ¿Qué es excluido? Que usted no tiene parte. Así como yo nací en México y ninguna ley que tiene que ver con la nación aquí me tocaba a mí, no me correspondía ni los taxes, ni el seguro médico, ni esas cosas, ni pagar, ni todos los beneficios. O sea, yo era ajeno a la tierra. Usted en México, en Guatemala, en Honduras, en cualquier país que usted venga, en Colombia, usted era ajeno a esta tierra. No le importaba, si acaso porque la política ya ha trascendido de las fronteras. Pero antes no le interesaba lo que pasaba en un país. Realmente lo de Ucrania nos afecta en algunos casos, pero realmente no estamos tan preocupados, honestamente. Pero si fuera algo en nuestro país, cuando pasa alguna situación de problemas, ahí sí nos afecta. Así nosotros los gentiles fuera de Israel estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel. Un gentil no tenía acceso, no tenía paso, no tenía forma de llegar excepto que siguiera unos pasos. Pero legalmente tenía un problema que ahorita vamos a verlo. Eran extraños a las promesas de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, un gentil está perdido. Por eso decir orgullosamente que yo soy un gentil y que los judíos son otra cosa, es decir que usted está en la barra de hasta acá abajo. Usted no tiene nada. O sea, que vuelva a pensar lo que usted está diciendo. Un gentil no tiene ni acceso a los pactos ni a la ciudadanía y sin Dios. Separados del Mesías, exacto. Hay una barrera legal que usted tiene si usted se llama gentil. El turista le puse unos cuantos, pero ni siquiera es para subir esa rayita. El turista ni siquiera tiene mandamientos directos. El turista es afectado por mandamientos que se le dan a la nación de Israel. El residente le puse más para que saliera el colorcito, pero el residente tiene nada más 16 o 15 y le afectan unos cuantos. Pero si usted es Israel, o de los que son Israel, tienen
el 100% de lo que le corresponde en Romanos 9:4. Y esta cita me encantó y desde que la descubrí, la anoté porque me encantó. Dice, ¿por qué de los israelitas? Porque son israelitas. Fíjese aquí, ¿a qué le pertenece a Israel? ¿Qué le pertenece a Israel? La adopción, estoy leyendo del lado derecho. La adopción como hijos. O sea, si usted dice que es hijo de Dios, pero no cree que usted es como Israel, entonces discúlpeme, pero eso no le corresponde. Usted le corresponde lo que está arriba. Usted es extraño y sin Dios y sin esperanza. Entonces considere cuando usted diga, no, yo soy gentil, eso no es para mí, ¿ok? Para Israel la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, y de ahí viene el Mesías. El problema es que hay una barrera legal si usted está fuera de Israel y quiere pisar el turismo. Por ejemplo, ¿qué tan fácil sería para nosotros ahorita ir a Israel y empezar a ir allá? Sería complicado, ¿verdad? Menos dejar su vida aquí y empezar a vivir allá. Imagínese ese problema que tenían las naciones en este tiempo de la Torah. Es decir, que aunque usted de repente venía una persona que usted le veía con un manto y veía que adoraba y lo veía como tan bendecido, y dice, yo quiero ser como esa persona, yo quiero ser como ese que dice que es un israelita. Pero resulta que yo no puedo, yo estoy excluido, yo no puedo, yo no tengo la forma. Estoy sin esperanza, como dice, estoy ajeno a la ciudadanía de Israel, es decir, ajeno a esto, a la última barra. Entonces, el pertenecer de un lado a otro, tenía que haber mucho sacrificio y esfuerzo y compromiso para poder llegar a las promesas del lado derecho, ¿ok? Entonces, tenga bien claro, Israel es el 100% y los gentiles es el 0%, nada, ni siquiera Dios. Y estamos hablando de Pablo, el Nuevo Testamento. Fíjese las dos balances, los dos lados de la balanza. De un lado Israel le corresponde todo y al otro lado los gentiles nada. Por lo tanto hay una barrera legal si estamos fuera de Israel y les voy a explicar en un momento. El tema de hoy es qué mandamientos tiene que seguir un ger. Y créame que aunque parezca teoría y no parezca muy interesante, es muy relevante para lo que vamos a leer. Porque hay gente como yo que inclusive no conocía todo este listado y créame que lo hice, me puse a buscar cada palabra donde aparecía y ver el mandamiento, lo anoté. Por lo tanto, cuando usted lea extranjero subrayado significa un ger, es decir, una persona que quiere empezar a vivir como la gente de aquí. ¿Ok? Así como usted y yo, que queremos vivir como la gente de aquí, de la tierra. Queremos respetar sus leyes, queremos hacer lo que hacen. Si usted tiene nota y si no, véanlo en la pantalla, puede volver a ver el video. El primer mandamiento es que no podía tener levadura durante la fiesta de los panes sin levadura. Ellos no podían tener levadura, entonces ellos estaban sujetos, ahí les pongo la cita donde ustedes pueden leer, y el Señor dice no pueden comer pan leudado ni pueden, si no van a ser cortados de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo, es decir, ya sea el que está por entrar, donde dice residente, o el que está por ser ciudadano, o sea los dos. Gentiles, ni siquiera están en la tierra, no les interesa. Un turista viene de paso, pero si alguien quiere vivir en la tierra, le empieza a corresponder esto. Entonces ya no voy a regresar a la tabla, ya tienen la idea de que es porque se está acercando, ¿ok? Segundo mandamiento, y es dentro de la tierra. Dice, si un extranjero que reside dentro de ustedes, con ustedes celebra la Pascua al Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país. Pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habita entre ustedes. La circuncisión era la identificación y pertenencia al pacto, y ahí vienen otras citas. Entonces, en ese momento cuando el Señor da la ley, está hablando del territorio donde van a entrar. Está muy sencillo esto, porque dicen, ok, la gente que venga a habitar con nosotros. Pero después se empieza a complicar la historia porque empieza a ver sale gente. La gente que estaba habitando en un territorio ya no está nada más ahí, sino han sido esparcidos. Algunos están en cautiverio, algunos sí volvieron, algunos ya perdieron su sangre, algunos ya no saben. Y entonces esto es un gran problema si no hay templo como el día de hoy.
porque el único motivo legal por el cual una persona podía pertenecer es comer del Pesaj, del cordero. Y si no hay templo, no puede llevar el cordero, y por lo tanto está una barrera legal por el cual no hay motivo o forma legal que usted pueda pertenecer. Este es el conflicto primordial. Ahora hay gente que dice que el Pesaj es la cena. Esa es mi opinión. Leí diferentes contextos y hasta un judío habla. Los judíos hablan que el Pesaj, el cordero, es el cordero. Entonces aquí tiene el primer problema legal si una persona ahorita quisiera convertirse como la forma de la Torah estableció. No hay el motivo por el cual es la entrada, que es el cordero de Pesaj. Siguiente mandamiento, y yo sé que cada uno podríamos verlo más profundo, es que un ger, una persona que quería habitar con ellos tenía que guardar el Shabbat. Qué interesante. Yo te voy a decir, bueno, qué bueno, una persona que quiere habitar, ok. Ahí viene, él dice, el Señor, el séptimo día, ese día de reposo para el Señor, no harás en el trabajo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva no van a trabajar, dice, ni el ger que está contigo. Entonces resulta que el ger, a diferencia del turista, él podía tal vez querer vender, pero no le iban a comprar tal vez estas personas, no sé. Los goyim, no están dentro del pacto, no están dentro de las leyes, pero una persona que habita dentro de la tierra, el Señor dice que también ellos descansen. Después les dice otro mandamiento, es también referente a fiesta. Fíjense en este patrón. Ellos también estaban sujetos a humillarse o a humillar su ser en Yom Kippur, junto con los nativos. El Señor les dice, esto será para ustedes un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes humillarán sus almas. Y si ustedes me está escuchando y no saben ni siquiera qué es Yom Kippur o el día de la expiación, hay muchos videos que usted puede ver donde el pastor explica las fiestas. Estos son fiestas bíblicas. Esto viene en su escritura y está hecho para los hijos y para los que quieren vivir como ellos. Y dice entonces que no van a hacer ningún trabajo, es decir, van a honrar ese día que es un día de temor, no es una fiesta como tal, es un día de respeto, un día de reflexión, un día de perdón. Y el Señor les pidió que ellos también lo guardaran. El número 5 es que ellos si llevaban ofrenda, tenían que tratarlas de acuerdo a los protocolos que el Señor había establecido. Entonces aquí hay algo, ellos les permitían llegar hasta ciertos lugares, había unos límites que ya tendríamos que meternos en ver en ofrendas, pero ellos, lo que quiero que usted entienda nada más o vea, es que ellos tenían que estar sujetos a ciertas reglas en cuanto a ofrendas que pudieran llevar. Otro mandamiento, y vaya haciendo sus notas si usted está ya anotando, el número 6, curiosamente, es que no coman sangre. Y si usted ya ha leído mucho del Nuevo Testamento y tal vez ya le está empezando a llegar dónde empieza a citarse estas cosas. Dice que si algún hombre de la casa de Israel o de los ger, los extranjeros que residen entre ellos, come sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona. En la mañana veíamos que el rostro, una cosa es que el Señor voltee su rostro de una persona y otra cosa es que el rostro esté en contra de esa persona. Eso es muy peligroso, eso es de preocuparse. Dice que lo va a exterminar de entre su pueblo. Ahí hay que ver lo que es el caret, el cortarlo. Por tanto, dije a los israelitas, ninguna persona entre ustedes comerá sangre, tampoco comerá sangre ningún extranjero. Entonces estas personas, si nosotros ahorita estuviéramos en la tierra, en el tiempo de la Torah, usted, aunque así como usted en Estados Unidos está viviendo de manera diferente a la de su país, usted tendrá que ya hacer varias cosas que vienen aquí. El siguiente mandamiento es muy interesante porque eso nos marca una pauta que muchas veces pasamos por alto. El mandamiento número 7 que se le da a un ger, el Señor le da a un ger, no Moisés, sino el Señor a través de Moisés, es que debía derramar la sangre que se mata. Ok, no te la tienes que comer, pero no nada más eso, sino la tienes que derramar en la tierra.
Y eso significa que el cuerpo no se iba a quedar con la sangre, por lo tanto no iban a comer animal que haya muerto estrangulado. Es decir, que a diferencia de la manera como lo mataban los paganos, ellos tenían que derramar la sangre en el piso. Entonces, en tierra, dice, y cuando algún hombre de los israelitas o de los extranjeros que residen entre ellos, que al cazar capture un animal o un ave que sea permitido comer. Fíjese que aquí son 2 mandamientos en uno. Yo no había notado eso. Es decir, que estas personas debían de ser instruidos en que en la tierra se comen ciertos animales y en la tierra no se comen animales así. Creo que hasta este punto en Estados Unidos no es tan fuerte la ley de que usted tiene que comer o esto o lo otro. Creo que tenemos una libertad de comer. Hay ciertas restricciones en cuanto a salud. Pero imagínense que cuando usted iba a Israel en ese tiempo le decían, ok, ¿sabes qué? Vas a tener que derramar sangre y esto es lo que se puede comer. Fíjense qué tan interesante es esto, porque no nada más era derramar la sangre. Entonces ellos tenían que ser instruidos en el animal que se podía comer y en el animal que no se podía comer, y que cuando lo matara tendría que derramar su sangre. Y ahí vienen las citas. Esto viene desde Noé, viene lo de la sangre, viene ahí en Génesis también, vienen un poco ligados. Y dice, por lo tanto he dicho a los hijos de Israel, no comerán la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado, sea nativo o sea un extranjero. Este es un mandamiento 2 en 1. Allá anótele que también ellos están sujetos a comer lo que Levítico 11 dice. Entonces aquí muchas veces podemos ver que las culturas en Estados Unidos vienen de sus países y empiezan a comer, traen lo que quieren, y uno ve comida vietnamita, comida china, comida esto, y uno ve que uno come esto vivo, uno ve el otro que come esto, que come arañas, que come esto. Pero en el contexto de Israel, ¿sabe qué diría? Tus costumbres de comida se quedaron en tu país y en este momento comes esto. Entonces ellos tenían que hacer un compromiso si querían vivir en la tierra con ellos. El mandamiento número 8 es que no tenían que comer animal muerto incorrectamente, que dice que si era despedazado, dice que no debían de comerlo y eran inmundos, había una inmundicia en ellos. Otro mandamiento que veíamos en la mañana también es guardar las leyes de la moralidad sexual, es la fornicación o la inmoralidad sexual. Eso en la mañana le dimos ahí una buena estudiada hablando de la idolatría, porque dicho sea de paso, la idolatría y el adulterio tienen mucho que ver en la forma, porque es un pacto. En la mañana estudiamos eso. Si le interesa, háblele con unos de los que vinieron en la mañana, les van a poder dar todas sus notas y les va a poder instruir. Pero un habitante tendría que aprender también cómo guardar su vida sexualmente entre los israelitas. Ok, entonces está guardando Shabbat, está guardando fiestas, ahora resulta que también la comida, y ahora resulta que también su forma de actuar. ¿Por qué? Porque el motivo por el cual no quería el Señor esto es porque afuera había tradiciones, e inicialmente la gente que habitaba en la región que el Señor le dio a Israel hacían estas cosas. Ellos hacían inmoralidades sexuales, hacían atrocidades, hacían cosas horribles. Y el Señor dice, ustedes no van a ser como la gente que lo estoy sacando, van a ser diferente. Por lo tanto, ni siquiera el que va a habitar entre ustedes se le va a permitir eso. Entonces, imagínense que usted viene a Estados Unidos bien feliz y le dicen, ¿saben qué? No puedes comer esto, no puedes comer lo otro, y aparte tu vida sexual la tienes que hacer de esa manera. Y no vas a ser ciudadano de todos modos. Ya muchos ya se pusieron tristes y preocupados porque dicen, no, yo no quiero estar en un país así. Y el Señor les dice, van a guardar mis estatutos, y todo el capítulo 18, 19 y 20, el Señor habla constantemente de esto. Está mezclado los de la idolatría, la honra, la justicia, y también viene la parte sexual. ¿Qué más se le tenía que instruir a un ger? Y va ligado a lo mismo, que no tiene que participar en la idolatría, y este es un pecado de muerte. Es decir, que si usted y yo venimos de otra tierra, no puede traer sus dioses y querer, si quiere habitar aquí, sabes que tu idolatría se acabó. Y en este momento dejas tus ídolos que tienes y tienes que hacer un cambio.
Y el Señor le dice en Levítico 21, el Señor dijo a Moisés, dirás también a los israelitas, cualquiera de los israelitas o extranjeros que residen en Israel, que entregue a alguno de sus hijos a Moloc, ciertamente se le dará muerte. Entonces el Señor está especificando aquí sobre un rito, y sabemos que viene dentro del paquete la inmoralidad, viene también la idolatría. Por lo tanto, podemos estar seguros que el Señor habla de idolatría aquí. Otro mandamiento que tenían, y anótelo, son bien importantes, es que no podían blasfemar el nombre santo. Todo el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir, toda la congregación lo apedreará, tanto el extranjero como el nativo. Qué interesante, ¿verdad? Yo no sé si usted había visto esta recopilación, pero me tomó un poquito de tiempo juntarla. 12. Compensar y respetar la vida. Si un hombre quita la vida de un ser humano, va a morir, y el que quite la vida de un animal lo va a restituir vida por vida. Si un hombre hiera al prójimo según hizo, así se le hará, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro. Así se le hará. El que mate un animal lo restituirá, pero el que mate un hombre ha de morir, y habrá una misma ley para ustedes, tanto para el extranjero. Por cierto, ellos también tenían derecho a utilizar las ciudades de refugio por si habían hecho cometido una muerte o un homicidio accidental. Si por error había ocurrido que se les había caído tal vez una herramienta, o habían empujado a una persona por error, ellos también eran sujetos a poderse proteger de esta manera. Fíjense cómo el Señor valoraba cuidar sus vidas. 13, y muy importante porque esto nos compete hasta el día de hoy, no actuar con rebelión y pecar a voluntad. Aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, no lo subrayé, ese blasfema al Señor y será exterminado entre el pueblo. Y eso contrástelo con Hebreos 10 del 23 al 31, porque a veces decimos que no, pero es que el pacto, la ley de la ley de Dios estaba muy fuerte. Yo prefiero al Mesías. Claro, lea de Hebreos 10 del 23 al 31 y luego me dice. Porque ahí el Señor ahí está hablando de que esto era como sea, si lo cachaban, a veces podía pasar, se la salvaba. Pero dice que el que pisotea la sangre conociendo del Cordero, sabiendo lo que está mal, ahí sí ya no hay perdón, dice, no hay sacrificio ni sangre que pueda perdonarlo. Pero decimos que la ley de Moisés estaba fuerte. Bueno, el 31 dice, porque ha despreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento, esa persona será enteramente exterminada, su culpa caerá sobre ella. No es cualquier cosa, y eso todavía nos compete hasta el día de hoy. Gracias, pastor. Número 14, ya estamos terminando porque son 16, ¿verdad? Dice que tenían que participar en la fiesta del Señor en las semanas y en tabernáculos. Recuerden que Pesaj no podían comer del cordero, pero ya guardaban Shabbat, ya guardaban las fiestas, y dice aquí Deuteronomio 16:11, te alegrarás delante del Señor tu Dios, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva levita que habita ante ciudades, y el extranjero, el ger, el huérfano y la viuda que están en medio de ti. En el lugar, fíjese que en ningún momento involucra al goyim, no hay mandamiento para los gentiles. Discúlpeme, pero se los tengo que decir, no hay mandamientos para los gentiles. Si usted se identifica como que es un gentil y que no sé de qué va a hacer uso, pero los gentiles, dice Pablo, no tienen ni Dios, ni esperanza. Nada más le corresponde a la gente que está empezando a caminar como la gente de la tierra. Durante 7 días celebrarás la fiesta de los tabernáculos cuando hayas recogido el producto. Y dice que, bueno, me le salté un poquito, estoy leyendo rápido. Y dice que aquí también en la fiesta de tabernáculos ellos se van a alegrar. Ellos va a haber gozo, ellos eran involucrados, bienvenidos a las fiestas. Y ellos participaban indirectamente de la fiesta, estaban en ese momento. No era como que vamos a celebrar nosotros y cerraban la puerta, sino que ellos podían estar disfrutando inclusive en el gozo. Y esto que va a decir, a mí que me importa, hermano, muy bien por ellos, o sea, espérese. ¿Qué mandamiento debía seguir? El 15, debían escuchar la lectura de la Torá cada 7 años en el año de Shemitah. El año de Shemitah era el año en el que tenían que descansar la tierra y tenían que dejar todo para que ellos comieran también. Ellos era un año en el que podían descansar. ¿Sí estoy diciendo bien, pastor, o me estoy confundiendo con Jovel? Ok. Entonces, dice, al final de 7 años, durante el tiempo del año de la remisión de deudas, en la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel venga a presentarse delante de Dios, en el lugar que él escoja, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos.
Vas a congregar al pueblo, los hombres, mujeres, niños y al extranjero también. Entonces el extranjero iba a escuchar todos los mandamientos, aunque tal vez no podía guardar todos, no debía, por así decirlo. Pero él iba a ser instruido, iba a estar escuchando cómo el Señor de la tierra les enseñaba a vivir a los nativos. Bueno, fuera que nos leyeran el reglamento, aunque sea de tránsito, cada una vez al año, para recordarlo. Las leyes de la tierra, que nos digan qué podemos y no debemos hacer, porque a veces queremos vivir a la manera de nuestras formas de vivir en nuestra ciudad. Y a veces es vergonzoso, digo, no va el tema, pero yo hemos conocido, y la gente que viene de California, de Los Ángeles, de Texas, puede ver que hay barrios que usted piensa que es México, pero ya después cuando sale de ahí era Estados Unidos. Porque la gente hace lo que hace allá, quiere colgar las cosas, hay mercadería en todos lados, la música está muy descuidada, entonces se convierte en un pequeño México. Y empiezan a traer las tradiciones de su tierra, inclusive hasta algunos lugares van a encontrar hasta altares ahí de la Virgen, en plena calle, curioso. Pero usted ve aquí, se ve muy diferente, muy controlado, pero cada región se ve, la colonia se ve diferente. ¿Por qué? Porque la gente es interesante y es importante que ellos también viven de acuerdo a lo que saben, de acuerdo a la educación. Por lo tanto, el extranjero que quería vivir entre ellos tenía que escuchar la Torá, tenía que aprender de ella. Qué bonito. ¿Y para qué quería que lo escucharan ellos? Porque dice el Señor, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Es el verso 12 ahí, dice: el extranjero que está en tu ciudad, para que aprendan a temer el Señor tu Dios y cuiden de observar. Y vamos al 16. Si en la tierra de Israel, y por motivo del santuario, del tabernáculo, ellos tocaban a un muerto, ellos tenían que presentarse a purificarse. Vimos apenas eso en la parashá sobre la purificación con las cenizas de la vaca roja. Si no sabe al respecto, acérquese al pastor, dígale: quiero aprender qué es eso de la vaca roja. Yo en mi vida escuché en el cristianismo esto, de una vaca roja. ¿Quién sabe? Bien por ellos, ¿va? Una vaca roja, qué bueno. Sus cenizas, quién sabe, pero uno crece nada más pensando que es gentil y que está bendecido, siendo que está en el otro lado de la tabla. Entonces dice que por el riesgo de contaminar el santuario tenía que haber purificación. Entonces ese es el tema, ese es el punto. Puede leerlo con detalle en su casa, en las diapositivas, si quiere aprender en esto. Por lo tanto, ¿cuál es el resumen? Ya de tanta cosa que le leí, tal vez ya se está perdiendo, ya está pensando en la comida, ya está en otras cosas. Regrese tantito y le voy a dar el resumen. Están los 16 mandamientos. Dice que no tienen que tener levadura, tienen que circuncidar si querían comer del Pesaj, descansar en Shabbat, humillar su alma en Yom Kippur. Los que están en rojo son pecados que le pueden llevar a la muerte, son los que dice Pedro, son pecados de muerte. No comer sangre, derramar la sangre del animal, y obviamente también tenían que comer animales permitidos. No comer animal muerto incorrectamente, tenían que guardar las leyes relativas a la inmoralidad sexual. No participar en idolatría, que también los llevaría a muerte. No blasfemar el nombre santo. Compensar y respetar la vida. No actuar con rebelión y pecar a voluntad. Participar en las fiestas del Señor de las primicias y de tabernáculos. Recuerden que Pesaj ese no. Y finalmente debían escuchar la lectura de la Torá cada 7 años durante el año Shemitah. Y deberían de aprender, ¿para qué? Para aprender a temer al Señor, para aprender cómo tener cuidado del Dios de la tierra. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes dicen que sirven al Dios de ¿dónde? ¿El Dios de Estados Unidos? ¿Al Dios de qué? La Escritura dice que me encantó esta oración que dice David, que toda la tierra sepa tu fama y que te conozcan que tú eres Dios de Israel y que tú eres Dios para Israel. Y hasta el día de hoy lo conocemos de esa manera. Lo curioso es que queremos servir a un Dios y no nos interesa cómo quiere que vivamos. Queremos servirlo a nuestra manera americana, mexicana, de adorar a un Dios, siendo que Él no quiere que nos acerquemos de esta manera. Entonces,
Aquí tenemos nuevamente la tabla del gentil que no tiene ningún mandamiento, no tiene pacto, no tiene promesa, no tiene Dios, es ajeno al pacto de Israel. Un turista viene entrada y por salida y le afectan en algunos casos. Hay cosas, mandamientos que le afectan a él, pero no son dados para él específicamente. Son para la gente de Israel y para los Ger, y dice, y con los viajeros puedes hacer esto o puedes hacer lo otro, pero ellos no recibieron nada. Los residentes, así como en Israel, que se presentó la familia de Abraham y se presentaron extranjeros con ellos sí recibieron mandamientos, y es lo que acabamos de ver, y se lo resumí de esta manera. Participaban en las fiestas, o sea en Shabbat, excepto en Pesaj, son el punto 1, 3 y 4. Comían limpios, 6, 7 y 8. Se abstenían de inmoralidad sexual, punto 9. No blasfemaban, 11. No idolatría, el punto 10. Cuidaban la vida, 12. Escuchaban la Torá, 15. Y cuidaban la santidad del templo con la ley 5 y la 16. No sé si se me escapó alguna. Y el único punto importante para poder pasar de uno al otro, al siguiente paso, era el punto 2, circuncidarse si querían comer del Pesaj. Ahora, si lo interpretamos a nuestro tiempo, imagínense la complicación que dijimos porque no hay cordero, no hay templo y no hay cordero de Pesaj. O sea, hay una barrera legal que usted tajantemente le diría, no hay motivo por el cual tú te puedas convertir, legalmente no lo necesitas. Que usted sí, pero a mí me gusta cómo Israel hace esto, a mí me gustan las leyes, sí, pero no lo necesitas, no, vete para allá, quédate con los mandamientos del ojero. De hecho, por ahí les cambiaron el nombre a los noágidas, no quiero hablar de eso, pero les cambiaron el nombre y se parecen algunos de ellos, curiosamente. Pero pero es que me encanta, yo escuché la Torá, yo quiero vivir completamente como ustedes, me gusta, sí, pero no hay necesidad porque no hay templo ahorita. Y entonces empieza un conflicto legal, hay una barrera legal que le impide a una persona desde afuera entrar hacia adentro. Peor tantito porque si ahorita no estamos pisando la tierra de Israel, menos le competen los mandamientos. Porque el Señor dice que esto aplica en esa tierra. Y entonces nos tenemos que frotar la cabeza y decir, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque esto maduró, esto migró, esto salieron gente de ahí, ya están dispersos. Y entonces todo esto tuvo que llegar a un punto en el que nos compete a usted y a mí. Entonces tenemos una barrera legal que le impide a un residente Ger llegar a ser un nativo, y eso es pisar la tierra, y eso es la circuncisión. Esa es la barrera que está ahí en medio. No hay forma en la que usted pudiera hacer eso. Hay una barrera a través de mandamientos. Yo no había entendido este verso, pero ahorita se lo voy a explicar. Entonces el Ger era el que estaba viniendo de lejos, deseaba vivir en paz y ser aceptado por las leyes de la tierra de Israel. Quería obedecer al Dios de Israel, así como usted y yo queremos vivir como Él, queremos que nos enseñe sus caminos, queremos tener un corazón de acuerdo a Él. Pero para hacerlo debería estar legalmente pisar la tierra y pasar por la circuncisión. Entonces es un problema legal fuerte. Nativo de Israel, recuerde que tenía que circuncidarse. Estaban las dos barreras. Entonces, ¿qué pasaba si una persona como usted y yo no sé usted, pero al menos yo creo que no soy descendencia de sangre, tal vez sí por tantas generaciones que ya estamos regados, pero al menos no como conscientemente, como muchos dicen, mi tal era judío, tal era judío. ¿Qué pasaba entonces si uno no era descendencia de Abraham, estaba fuera de la tierra y no hay templo? Es decir, si era un gentil. En el contexto del Nuevo Testamento hablamos de la gente de Efesios, hablamos de la gente de algunos de Corintios, algunos de Antioquía, algunos de algunas ciudades. No iban a poder ir a la tierra, no eran descendencia, y unos años después ya no habría más templo. Ese es un problema legal grande, es una barrera legal que había puesta en ese momento, e inclusive en ese momento ya se le estaban poniendo obstáculos a la gente para que pudieran. Pero había una entrada en ese tiempo. Los judíos estaban dispersos en todos lados, ya se les conocía como judíos, ya había tribus de las 12 en ellos, pero ya eran conocidos como uno, y es lo que usted conocería como un judío. Y por ahí, si usted veía a una persona pasar, la veía como adoraba a su Dios, la veía que comía diferente, la veía así,
y usted decía, yo quiero seguirlo, la única entrada que una persona podía tener en ese tiempo, en el tiempo inclusive de Yeshua, inclusive hoy en día mucha gente utiliza esta entrada, es que para seguir al Dios de Israel y vivir según sus normas, es que tenía que convertirse o hacerse judío. Este es el contexto de Gálatas. Este es el contexto de lo que está viviendo muchas cartas en Hechos, inclusive en Hechos 15. Este es el contexto que había gente que quería pertenecer y por lo tanto la única entrada era circuncidarse para el hombre, hacía tevilá y tenía que llevar una ofrenda al templo. A mí me llama mucho la atención porque Yeshua nos ofrece estas tres formas: circuncisión del corazón, hacemos bautizo en su nombre y Él es la ofrenda. Yo dije, wow, qué curioso que los tres requisitos que ellos ponen, Yeshua tiene una salida. Entonces la situación política ya había madurado y usted lee Cornelios Hechos 10, se le llama un temeroso de Dios y esa es una forma de decirle a un Jertoshav, a una persona que era un prosélito de la puerta, que no se había circuncidado, se le llamaba Jersadik, un extranjero justo, quería guardar mandamientos, empezaba a vivir como ellos, participaba en sus fiestas, o sea, guardaba mandamientos como lo que le acabo de leer, los 15, 16. Y entonces Cornelio guardaba, pero tenía una barrera que tenía que cruzar para poderse convertir en un Jertoshav. Era la circuncisión. Tenía que pasar por todo este proceso y ya no era tan sencillo como antes, porque ya ahora tenía que pasar por una serie de aprobación. Ya le podían rechazar inclusive el convertirse. Y entonces se le empezaron a agregar más tropiezos para que la gente pudiera entrar. De entrada ahorita se dice que si uno dice que quiere ser judío y le dice a una persona, le van a decir no, porque quieren ver su insistencia. O sea, inclusive hoy en día esto está funcionando, que es como esa barrera para que alguien pudiera entrar. Y es una manera legal para que uno pudiera hacerse parte de Israel, la puerta de Judá. Entonces usted va a entender que cuando en la Biblia habla de los judaizantes, no está hablando de gente que quería guardar la Torá, está hablando de gente que, como dice Pablo, yo predicaba de la circuncisión. La circuncisión está hablando de la circuncisión de hacerse judío para ser parte de los pactos. La única puerta que estaba presente en ese momento era la puerta de hacerse judío. Y Pablo dice, si ya no predico la circuncisión, ¿por qué tengo entonces problemas? Porque para una persona adulta que se quería convertir al pueblo de Israel, tenía que pasar por el proceso de la circuncisión y hacerse judío. Y eso es lo que Pablo dice en Gálatas, y eso le va a resolver la duda, porque a mí también de repente como que Gálatas bien complicado. Ellos están hablando de estos. En Hechos, que ahorita vamos a ver, este escenario sucede en un verso que se predica constantemente, pero usted y yo tuvimos que pasar 2 horas y yo un poquito más para investigarle y juntarle esto. Pero Hechos 15 constantemente es leído y es utilizado para decir que no guarden la Torah. Pero quiero que lea conmigo esto. El antecedente antes está Hechos 14:25. Dice que después de predicar Pablo en Perge, descendieron de Atalia y ahí se embarcaron para Antioquía. Antioquía está a 724 kilómetros o 450 millas para los que usan el sistema imperial de Israel. O sea, está lejos del territorio, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Entonces dice ahí una palabra muy importante que usted tiene que notar en este conflicto. Verso 15:1, capítulo 15:1, dice que algunos llegaron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan de acuerdo al rito de Moisés, ellos no pueden ser salvos. Ahora usted y yo tenemos que entender que los mandamientos y la obediencia no le va a dar salvación. Eso está claro, no podemos predicar otra cosa. Porque la salvación es un concepto que usted tiene que redefinir. No es que la salvación no se imagina como que Jesús vino, murió por mí y ya me voy a ir al cielo. Esa no es la salvación, es parte de la salvación y un poquito distorsionado. Pero la salvación es la oportunidad de una persona que no tenía oportunidad de ser Israel, tener una puerta abierta. Esa es la salvación. Lo menciona en Tito 2, lea la última parte donde Pablo lee y dice,
Esta es la salvación. Y el Señor dice que Yeshua nos dio gracia, nos dio la salvación por la fe para crear un pueblo santo y para apartarlo para buenas obras. Esa es la salvación. Que quienes no tenían oportunidad porque eran gentiles y no tenían ni Dios, ni oportunidad, ni pacto, esa es la salvación que le están dando por gracia. Hay una puerta abierta para que usted pueda entrar al pacto del Señor. Y no lo hizo porque usted fuera bueno, porque fuera bonito o se lo mereciera, porque alguien pagó un precio para que usted pudiera entrar ahí. Esa es la gracia que ellos estaban diciendo. Entonces, si usted dice, yo tengo la oportunidad de entrar a este pacto y me dicen ahora que no puedo entrar porque no estoy circuncidado y no estoy guardando los mandamientos, entramos en conflicto con la Escritura. Porque exactamente a ellos se le extendió la misma gracia al pueblo de Israel, porque no habían hecho nada en Egipto para merecerlo más que poner sangre ¿de quién? De un cordero. Y creyeron y dijeron, bueno, pues nos dijeron que saliéramos, que pusiéramos la sangre de un cordero, y salimos. No tenían Torá, no tenían muchas cosas. Algunos inclusive ya se habían paganizado. Pero en ese momento creyeron y por fe y por gracia fueron rescatados de una tierra donde había esclavitud y había muerte. Dígame si no se parece a su estado de vida, donde usted por fe y por gracia le extendieron la mano para que usted pudiera salir de ese lugar. Y entonces dice que les pusieron una barrera. Ok, ustedes dicen que son salvos, que se les dio la oportunidad, pero no. Ustedes no pueden si no se circuncidan de acuerdo. Entonces Pablo y Bernabé, porque este es un conflicto legal, amado. Esto no es nada más de decir ellos tienen razón. Es un problema legal que usted y yo tuvimos que leer el contexto de mandamientos. Tuvimos que leer quién era un ger, un turista, porque eso es un documento legal. La Torah es ley. Hay ley más bien en ella. No podemos decir que la entendemos así nada más. Imagínense las discusiones que se armaban con Pablo, que tuvieron que llegar hasta con los discípulos, y usted y yo lo entendemos a la primera. No, es que está fácil, es esto. Y es como que, o sea, discúlpame, esta gente, yo creo que en el año de estudio el que tenían para entender esto nos supera a todos nosotros. Y de la nada nosotros lo entendemos fácilmente. Dice que Pablo y Bernabé, que por cierto Bernabé era un levita, vimos en la mañana en el estudio, era un levita, o sea, conocía también la Torah. Dice, tuvieron una gran disensión y debate con ellos y los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén con los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, no era una cosa sencilla, porque es lo del conflicto que les digo ahorita. Ok, si el Pesaj, si están fuera de la tierra, ¿cómo se van a convertir a alguien ilegalmente? Ahora una mujer es fácil, porque así como una mujer aquí o un hombre se puede casar y obtiene el papel, que es lo que algunas hacen, toman un vínculo con el país, entonces ya pasan de un estatus legal por el casarse. Exactamente esa era una forma. Pero hay un problema legal para la gente que quiere entrar, un hombre como yo, que quería entrar al pueblo, y dice, pero si no están en la tierra no puede, porque los mandamientos son para los que están en la tierra. Pero es que el Pesaj nunca va a ir allá a poder ofrecer un Pesaj, no puede ni siquiera ofrecer un cordero. Entonces, esto era un tema de qué hablar porque era complicado. Entonces dice que enviaron por la iglesia y pasaron por Fenicia, dice que detallaron la conversión de los gentiles, había gozo. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo cambio. Gentiles entre las naciones, gente que no tenía pacto ni Dios, como dijo Pablo, de pronto estaban haciendo un cambio de vida. Y entonces recibían la promesa del Espíritu Santo que se le había prometido nada más a los hijos de Israel. Y entonces dijeron, ¿cómo es posible que ellos reciban lo que nos prometieron a nosotros, siendo parte del pacto? Dice que algunos de la secta de los fariseos, o sea, otra persona, levantaron otra opinión, y dice que ellos decían que los fariseos que habían creído, es decir, fariseos creyentes en el Mesías que estaban con ellos, dice que se levantaron y dijeron, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, ellos no dicen, la necesitan guardar para ser salvos, pero ellos dicen es necesario. Entonces ya hay dos posturas. Y entonces empieza a haber nuevamente esa discusión. ¿Y qué pasa entonces? Yo quiero que ustedes vean la conclusión. Hay mucha historia que hablar ahí. Pero yo quiero que ustedes vean la conclusión de esto.
Recuerden que no había ninguna obligación para un gentil acercarse a Israel, era voluntario. Y había una forma de acercarse que era previa antes de ser un hijo. Es decir, que usted, imagínese que usted entra a a Estados Unidos, de repente llega el primer día, se trae a su familiar, encuentra la manera de traerlo legalmente, todo está feliz. Y el primer día el gobierno espera que cubra, que de repente dé impuestos, que dé esto, que se presente al juzgado, que haga esto. Uno va a decir, ¿sabes qué? Esto es pesado, esto no se puede. Y que tienes que hacer esto, tienes que presentarte, tienes que tener tu licencia, tienes que tener esto, tienes que tener lo otro. Y entonces toda la ley de repente queremos que la cumplan en el primer día de estar aquí. ¿Suena lógico y suena bien? No. Es un proceso de aprender a vivir. Es un proceso que va a tomar tiempo. Y entonces, ¿qué deciden estas personas? Fíjense lo que dice este consejo, que era gente entendida. Para que usted entienda y aplique todo lo que le leí ahorita, que parecía que eran cosas sin importancia, la conclusión es esta que le dicen. Yo opino, dice, pues creo que fue Pedro el que se levantó, o Pablo, yo opino que no debemos molestar a los que entre los gentiles, recuérdense que los gentiles eran los que no tenían nada que ver con Israel. Yo opino que la gente que está empezando a caminar como nosotros se convierten, y por ahí leí un comentario que dice que ese verbo está en presente, que se están convirtiendo, es un proceso. O sea, estas personas que no tenían nada que ver, que no conocían nuestra forma de caminar, que no conocen los pactos, la promesa, no conocen nada y están haciendo un proceso, no les pidamos que guarden todo de primera instancia y que inclusive les circunciden, dice. Sino que hagan ¿qué? Dice que les digamos que se abstengan de ¿qué cosas? Lea conmigo. De cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Ahora, si usted siguió todo lo que le leí de los mandamientos, se va a dar cuenta que todos los mandamientos que les dieron están incluidos en el listado de los GER. O sea que si usamos este verso para decir que no vamos a guardar la ley del Señor, estamos muy equivocados, porque es todo lo contrario. Es gente que quería vivir como la gente de la tierra, es gente que deseaba los pactos de la tierra, de los israelitas. La conclusión es de todo lo que leí, para que usted conociera que un gentil no tenía mandamientos, que un turista no tenía mandamientos, pero un extranjero que vivía con ellos y estaba aprendiendo, era un proceso. Entonces les dicen y les recomiendan estos mandamientos que usted y yo leímos muchas veces, y al menos yo nunca lo asocié con que eso le correspondía a los extranjeros. Cada mandamiento de estos viene incluido en todos los 16 mandamientos que le di. Y no hay unos, ¿por qué? Vamos a entender por qué. Que se conviertan a Dios, dice que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos. Eso es en el punto 10 del pecado de idolatría. Fornicación, el punto 9. De lo estrangulado estamos hablando del punto 7. Y de sangre estamos hablando del punto 6. Porque Moisés, ¿quién es Moisés? ¿Qué representa Moisés en la escritura? La Torá, la ley, dice Yeshua, pues ustedes leen a Moisés. Entonces dice que ellos iban a leer a Moisés en las sinagogas. En las sinagogas, ¿qué día dice? El día de reposo, por lo tanto se está cumpliendo el punto 3 y se está cumpliendo el punto 15 para que escucharan los mandamientos. O sea que este listado de mandamientos que le di, que parecía que qué aburrido que ya acabe el hermano, son contemplados en esto que le están diciendo a esta gente para que se empiecen a acercar a Dios. ¿Por qué no hablan de la levadura en Matzot? Dígame usted, ¿qué vamos a celebrar el siguiente domingo nosotros? ¿Nuestro qué? Nuestro aniversario. Si usted viene a congregarse aquí, sabe que tenemos fiestas. Por lo tanto, aunque no lo digan, y si van a estar yendo a la sinagoga, saben que va a haber fiestas. Por lo tanto, usted puede tachar también ahí lo de las fiestas. ¿Y por qué no hablan del templo de la purificación? Porque están en Antioquía, no hay contaminación del templo. Por eso es que los que usted ve que no están tachados con algún color, no tiene sentido que los guarden, porque no hay templo fuera de la tierra de Israel. Pero si esta gente estuviera habitando dentro de Israel, le aseguro que tendría que haber cubierto con todos.
¿Verdad que es muy diferente cuando se lo presentan de esta manera que le dicen, no, nada más son 4 mandamientos y a los gentiles nos toca nada más esto? No, papi, no son para gentiles, son para ahora sí no te confundas. Por eso te di todo el contexto de todo lo que implicaba cada uno para que entendieras que esto le corresponde a quienes, entre los gentiles que se convierten a qué, que están haciendo un paso y se van a hacer extranjeros, que aprendan a vivir y llegará el tiempo que ellos deseen y que sea un compromiso. Pero si legalmente, como dijimos, no hay necesidad del Pesaj, entonces, ¿qué es lo que los va a convertir? Es otra barrera legal. Pero yo quiero, esta diapositiva, si quiere guardarla ahí y usted puede evaluar y regresarse, esto yo lo había leído muchas veces y le buscaba interpretaciones y cada una da su aporte bueno, es algo interesante. Que esto, que el otro, lo puede interpretar por la profecía que dan, lo puede decir por la santidad. ¿Se acuerda que cuando hablé de la santidad habla de la inmoralidad sexual, de los alimentos y habla también sobre la justicia? Esa es la santidad, un tema de dos servicios que di. Pero esto, si van a las sinagogas estas personas, escuchan la Torah como en el punto 15, se abstienen de estos los hace inmediatamente una persona que está habitando entre israelitas. Es decir, que así como nosotros, una persona viene de afuera y tiene que vestirse un poquito diferente, porque aquí las hermanas son más recataditas y aquí los hermanos se visten bien bonito, y entonces una persona empieza a vivir y empieza a hacer como nosotros. Ve que los hijos se portan bonito, entonces los niños no los deja. Ve que no pueden traer coca y cosas, entonces empieza a vivir como la gente de la congregación. Como los nuevos, por ejemplo, Elías, que empieza a escuchar y que los hermanos que una fiesta que tal vez nunca habíamos escuchado, así como yo también llegué y que decían que Yom Kippur y eso, que será un plato chino o que es un kung pao, ¿qué es eso? Entonces uno empieza a escuchar cuando se congrega, así como ellos iban a escuchar cada Shabbat la Torah de Moisés. Ahora usted puede entender que hay procesos en esto y eso es normal. Si usted trae a una persona ahorita y dice yo quiero conocer al Señor, no le vamos a decir que le esperamos el siguiente domingo, tiene que guardar todo esto, es lo que nos corresponde a nosotros, tiene que vivir. No, eso sería una carga realmente pesada. Que usted dice es que mi hijo pues nunca se ha congregado y eso, y viene y hay que decirle, no sabes qué, no, tienes que vestirte así, hacer esto, hacer esto. No va a poder, es un proceso de los que se convierten a Dios, es un proceso de conversión. Y estas personas inteligentemente les dieron los mandamientos y guiados por el Espíritu Santo les dieron los mandamientos que le correspondía a una persona así. Pero hay una barrera legal de todos modos presente. Aunque ellos vivieran como Ger, y piense y entienda usted que el hecho de que les pusieran estos mandamientos no significa que era lo único que iban a guardar. Es un proceso de conversión, es un proceso a la meta. Era un proceso que tenían que ir aumentando, pero legalmente vimos que había una barrera que era el templo y era el cordero de Pesaj. Es decir, un goyim, un turista, y ahora se convierte en Ger. Y por eso me encanta este verso que dice Pablo, porque aún hoy día que no hay templo, tenemos esta salida legal que dice Pablo: limpien la levadura de la vieja, la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún el Mesías, nuestro Pesaj, ha sido sacrificado, por lo tanto, celebremos la fiesta. Hay procesos y hay una base legal por el cual el Mesías murió en Pesaj y también está soportado en esto. Si hubiera muerto tal vez en otra fiesta, no tendría mucho sentido, pero siendo el cordero para nosotros de Pesaj, estamos pudiendo tomar parte de un sacrificio no de animal, sino un sacrificio eterno que tiene validez. Y usted se puede colgar de ahí, puede agarrarse con la fe, creyendo que ese cordero, que será un impedimento legal para usted y para mí acercarme al pueblo de Israel y al pacto y a todo, lo tenemos en Yeshua. Como decía el pastor, el mandamiento es para los padres. Ya cuando usted está adentro ya es un mandamiento aparte, ya es otra cosa platicar de eso. Pero para los que estamos fuera, los que somos gentiles, por así decirlo, éramos gentiles,
Hay un proceso y había una barrera legal que se derribó. Y eso le va a explicar un verso. Para el nativo, amados, es ser adoptado, ser considerado un hijo. Para ellos es la gloria, para Israel. Para ellos son los pactos. Para ellos es la Torá, el culto, las promesas, los patriarcas y el Mesías viene de ellos. Dice, de Jerusalén vendrá la salvación. De ahí viene. Pero usted tiene que entender que Yeshua no derribó la Torá, no derribó la ley, derribó la barrera que usted le impedía, le abrió el camino para que usted pudiera llegar al final. Lejos de usarlo de un pretexto para no obedecer la Torá, es su justificación para guardar la Torá. Sin él, la única forma de convertirnos sería el judaísmo. Tendríamos que acercarnos, y ese es el problema de mucha gente, que a pesar caminando en este tiempo, conocer a Yeshua, dan la espalda y dicen que creo que esa entrada no era, y le dan la espalda y se convierten en judíos. Ese es el contexto de muchas cartas y de muchos problemas que usted va a leer en Gálatas. Entonces, cuando en Gálatas está hablando, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Es porque ellos se les había presentado esto. ¿Sabes qué? Aunque tú digas que el Mesías te salvó, no es cierto, no hay entrada, tú no eres Israel, nada más te tienes que hacer a través de nosotros y te tenemos que aprobar. Y muchos dijeron, ok, me voy a convertir, entonces ya se hacían judíos. Y dice Pablo, muchos de ellos ya cayeron de la gracia. La oportunidad que se les había extendido de ser parte de Israel por el Cordero. Ese es el contexto de las cartas. Es decir, había una barrera para que un gentil no tuviera lo que está en la parte derecha, lo que le pertenece a Israel. Y gracias a Dios porque usted tiene la entrada para entrar a este pacto de Israel. No sé si ya casi acabo, pero vea estos versos. Sí, ¿verdad? Realmente da para mucho porque ya tendremos que hablar hay muchas cosas que se podrán profundizar. Dice Yeshua derribando la barrera legal. Yeshua no derribó la Torah, él derribó la barrera legal. Dice, y lea conmigo porque va a sorprenderse de lo que dice Pablo. Yo no lo había entendido. Efesios 2:11, ahí anótelo. Por lo tanto, recuerden que ustedes, los gentiles, en la carne, que eran llamados incircuncisión por los circuncidados, por Judá, hecha en la carne por manos humanas. En ese tiempo ustedes estaban separados de Dios. Usted estaba así y yo, sin ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Así estábamos. Así el Señor nos encontró. Pero ahora en Yeshua el Mesías, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre del Mesías. Porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno. ¿De quiénes? De todo el grupo que estaba del lado izquierdo y de los que están del lado derecho, Él los juntó. ¿Qué hizo y cómo lo hizo? Derribando la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos. Yo le tengo que confesar que este verso a veces me lo saltaba porque me entraba en conflicto. ¿Cómo es que derribó la ley expresados en ordenanzas? ¿Por qué? Porque había una barrera legal. Había legalidad en decirle tú no puedes entrar porque ya lo vimos, no están en la tierra y no hay cordero que te pueda dar la entrada. Pero Yeshua tomando ese lugar entonces hace y rompe la barrera, rompe el acceso, lo que impedía el acceso para poder entrar del otro lado. Él hace un puente y derribó la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. No vino a ser la iglesia, no vino a hacerse una cosa que se inventó. Él vino a juntar los dos y él vino a restaurar Israel. Y para reconciliar con Dios a las dos en un cuerpo por medio del madero, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos. Recuerde que los gentiles están de este lado lejos. Y paz para los que estaban cerca. Shalom. Pueden recibirlos. Como Pedro, él dijo, no, yo no voy con ellos. Y Dios le dijo, tienes que ir porque ellos ya los traje. Y hay un puente. Hay paz entre ellos, hay shalom entre ellos. Para ellos hay esperanza. Cornelio estaba a punto de circuncidarse. Cornelio estaba debatiendo si lo hacía o no. Pero le dijeron, hay paz, hay un canal. Y viene y le predica el evangelio de las buenas nuevas.
Anunció la paz que estaban lejos y a los que estaban cerca, que por medio del Mesías los unos y los otros tenemos entrada al Padre por un mismo espíritu. Así que ustedes ya no son extraños ni extranjeros. ¿De qué está hablando Pablo? Ustedes ya no son ni Goyim, arriba gentiles. Ustedes ya no son ni Nocri y ustedes ya no son ni Ger. Nunca había entendido esto, pero lo usamos para decir, ya ves, ya no hay ni judío ni gentil, ya todos somos nosotros. No, papá, es al contrario, no que te puedes ir a este lado, sino que ahora te tienes que ir a este lado, ya tienes el camino libre para entrar al pacto. Ya no son ni Ger, ni Nocri, ni Ger, ya son conciudadanos, ya son Esraj. Conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Por lo tanto, si usted es de este lado, ¿qué le corresponde? ¿Unos mandamientos? ¿3 mandamientos? ¿Nada más los 16? No, tiene derecho a todo. Tiene derecho a todo. Creo que no le dé mucho gusto a tener la Torá, ¿verdad? Tiene derecho a todo. ¿A qué tiene derecho? A la adopción, a ser llamado hijo. ¿Quién es hijo de Dios? Que la gloria que viene para ellos, los pactos, la Torá es de usted si es nativo. Por el Mesías somos llamados nativos. El culto, las promesas, los patriarcas, la historia. Por eso dice Pablo, nuestro padre, ¿quién? Abraham, su padre Abraham. Y por eso decimos el que es del Mesías es hijo, es heredero. Se juntó ese vínculo que era una división legal a través de la Torá. Yeshua derribó la barrera legal y nunca la Torá. Ya no somos gentiles, ya no somos ni ger, ni extraños, ni extranjeros, sino somos conciudadanos. Usted tiene acceso libre, ya no se tiene que quedar usted en la falta de promesa, ya no tiene que ser extraño a la promesa. Usted ahora por el Mesías y por su sacrificio, usted tiene la entrada para poder entrar a la adopción, ser llamado hijo, lo que usted no podía. Usted tiene pacto. Por eso dice Yeshua, esta es la sangre del pacto que por ustedes está haciendo. Y nos atrevemos a decir que la sangre de su pacto es para que se derribe el pacto, la ley, o sea, entiende que es completamente diferente si usamos a Yeshua de excusa para vivir como gentil. Ese no fue su proceso, eso no fue eso no vino, ¿para qué? O sea, para eso no se necesitaba un sacrificio. Podíamos hacerlo sin libertad, con libertad podía hacerlo. Puede hacerlo todavía si quiere, puede vivir como gentil. Pero si usted va a tomar el sacrificio del Mesías es porque quiere lo que está de este lado. Usted quiere la ley, usted quiere el culto, quiere adorar al Señor, quiere promesas, quiere la bendición de los patriarcas, el legado que viene, de ahí viene el Mesías. Para eso Él nos abrió el camino. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Y por eso dice Pablo, si yo predico todavía la circuncisión, de que tienen que entrar a través de judíos, entonces ¿por qué me están persiguiendo? Yo estoy predicando la libertad hacia los gentiles, pero con los judíos él predicaba la otra cosa, que ellos tenían que seguir, de acuerdo, él decía, tienen que hacerlo. Hay mucho que hablar de esto, podemos ir, pero yo sé que usted le va a dar paz para poder leer. Y si usted lee Corintios, Pablo está hablando completamente de la legalidad de esto. Es interesante porque él dice, yo opino de esto, y él está hablando su punto de vista al respecto. Y dice esto, yo pienso esto, dice, ahora son. Él lo interpreta de esta manera. Y entonces por eso usted puede entender por qué era perseguido por los de la circuncisión, no porque lo de la Torá, sino porque les decían que él estaba diciendo que no a los judíos que no circuncidan, y eso es lo que ellos dicen literalmente. Entonces, qué interesante es que leamos y estudiemos la Torá, ¿verdad? Que tengamos la base legal para comprender. Ahora imagínese, esto nada más es un puntito para comprender unos cuantos versos, imagínese para comprender todo lo demás.
Si usted se perdió, yo nada más le pido que se quede con esto. Por el Mesías usted tiene entrada al pacto de Israel. Usted tiene entrada al 100% aquí. Si usted es un gentil que tenía 0, usted tiene un camino abierto para poder entrar al 100% de todo. Yo no sé si el pastor tiene algo que agregar, Paz. Terminamos. Vamos a darle gracias al Señor por su salvación. Lea Tito 2. Ahí le dice al final, dice, ¿cómo es la gracia? ¿Cómo se manifestó la salvación? Y dice, su gracia se derramó para poder hacer un pueblo celoso de buenas obras, así dice, celoso de buenas obras. Por su gracia usted tiene entrada, amén. Gracias, Padre, te damos por tu salvación. Gracias porque enviaste, tú eres nuestro Salvador y enviaste a tu Hijo como un objetivo, Señor, una persona legal, Señor, que pudiera derribar esos problemas legales, Señor, y que nos alejaban a nosotros que estábamos fuera, Señor. Gracias, Padre, porque tú abriste la puerta para que pudiéramos acercarnos a ti, Señor, para podernos convertir a ti, Señor. Y gracias porque nos diste instrucciones, porque como tú dices, es para vida, es para bien, es para que te vaya bien. Ayúdanos a poder entender tu palabra, revélanos, Señor, aún más. Gracias por tu tesoro, Señor. En el nombre de Yeshua te damos muchas, muchas gracias. Amén y amén. Iba a hacerles algunos comentarios, pero lo voy a hacer para la siguiente. Y sobre todo proféticamente para los últimos tiempos. Edgar tiene aquí algo bien importante, y es en el último punto, ¿no? Deberían escuchar la Torah cada 7 años durante el año Shemitah. Acuérdense que son 7 veces 49 y en el año 50 es el año Shemitah, que es cuando el Mesías viene. Ahora lo interesante aquí es por qué deberían de escuchar la Torah, porque cada Shabbat escuchan la Torah, pero ahí ¿qué hay? Vamos a explicar qué es lo que estaban haciendo, pero lo interesante es que ese es el año que el Mesías tiene que aparecer. Es algo importante, ¿no creen? Y ese es un mandamiento también, pero hay otras cosas más. Buenísimo, muchas gracias, póngase de pie. Espero que se lleven esta gran bendición. Y pues yo quería hasta un tercero, ¿no? Porque es mucha más información y pues a veces no podemos retener todo, pero vamos a ir despacio para que lo puedan entender. Abacados, te doy muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, escuchando tu palabra, Padre. Lleva a mis hermanos con bien, Señor, y gracias te doy, Padre eterno, por este hermoso día que nos das. A ti la gloria y la honra por siempre. Beshem Yeshua. Amén. Saluda a tu hermano. Dios te bendiga ricamente.